Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos esta edición de los especiales de ProNoticias. Esta semana decidimos hablar de cuál es la situación económica regional, cómo está afectando a la región la pandemia por coronavirus. Y vamos a conversar y vamos a escuchar el análisis de varios periodistas y especialistas en materia económica de nuestra región. Comenzamos esta edición de los especiales de ProNoticias. Las economías del mundo han presentado un comportamiento dispar durante la pandemia, pero todas atadas al avance de la inmunización sanitaria para crecer. Puntualmente, ¿qué está pasando en nuestra región? ¿Cómo afecta la crisis sanitaria a países como Uruguay, Argentina y Brasil? Datos sobre desempleo, inflación, cierre de empresas, analizados por expertos de cada país. Economía regional en pandemia. Especiales de ProNoticias. Conversamos ahora con Miguel Mora del Banco Central del Paraguay. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la situación a nivel internacional en materia económica. Ellos hace un par de semanas presentaron un informe en relación a este tema y vamos a pedirle detalles para todos ustedes a través de Canal Pro. Miguel, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia. Bueno, Miguel, ustedes presentaron, decía hace un par de semanas, un informe que tenía detalles de la situación en primer término de cómo se está comportando el COVID-19 y cómo esto está afectando lo de la persistencia de esta enfermedad a nivel mundial y por supuesto también regional. Y la primera parte de ese informe hablaba de casos y también de la situación en que está la inmunización contra esta enfermedad, Miguel. Sí, asimismo, en semanas atrás habíamos presentado el informe de política monetaria y un poco ahí analizamos el entorno económico a nivel mundial y regional. No podemos dejar de mencionar el tema de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 y principalmente el hecho de que si bien en algunos países se ha moderado, en otros continúa profundizándose esta enfermedad. Principalmente por las restricciones que implican, digamos, luchar contra esta enfermedad en el sentido de que no hay medidas farmacológicas, sino medidas no farmacológicas. Y una de ellas justamente es la restricción. Esto tiene un efecto muy importante en la actividad económica de los países. Sí. El escenario un poco ahora cambia por el hecho de que ha aparecido, digamos, una vacuna. Y hemos visto justamente en muchos países que los programas, digamos, de inmunización están avanzando y este hecho, digamos, es muy importante, ¿verdad? Porque principalmente esto mejora las perspectivas, dado que cada vez son menos, serían cada vez menos las restricciones y lo que se ve justamente es que la actividad económica en las principales economías del mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Unión Europea, China, han mejorado, digamos, esas perspectivas. A través de los indicadores adelantados de actividad económica se puede ver eso. Sí. Y el hecho de que Estados Unidos, el hecho de que la Unión Europea y China tengan mejores pronósticos de crecimiento, eso es una muy buena noticia para el comercio internacional. Recordemos que China es un importante demandante, digamos, de commodities, sí. Y lo que se ve justamente es una mejora en esos precios. También, digamos, a nivel regional, los indicadores adelantados de actividad económica de Brasil y de Argentina también han mejorado y eso también es una buena noticia para Paraguay por el hecho de que son nuestros principales socios comerciales. Sí, y hoy en día en esta situación que vivimos de pandemia, esto de la inmunización está totalmente ligado a todo el avance que se pueda tener en materia de apertura y esto, por supuesto, a mejorar la situación económica de cada país. De ahí, Miguel seguro hablaba de los datos alentadores tanto para Estados Unidos, la Unión Europea y China. Asimismo, es verdad. Justamente este tema, digamos, de este proceso de inmunización
un poco sumado al tema de menores restricciones que te había mencionado, ¿verdad? Sí. Para los siguientes meses. Y también esto adicionado, digamos, a los estímulos tanto monetarios y fiscales que mantienen las economías ya desde el año anterior, han mejorado las perspectivas de crecimiento para el mundo, ¿verdad? Que se ha revisado al alza. Se espera que el mundo crezca en un 5,6%, 4,1% para el 2022. Estados Unidos también fue revisada al alza en términos de su crecimiento, 5,7% y 4%, digamos, para el siguiente año, para el 2022. La eurozona también a un 4,2 y 4,2 para 2021 y 2022. Y lo que te mencionaba, China, ¿verdad? Que se espera crezca en 8,5% y en el 2022 5,5%, ¿verdad? Esto es muy relevante, sobre todo lo de China, por el hecho de que una mayor actividad económica implica una mayor demanda y por lo tanto los precios de commodities que están en niveles altos, en casi 550, 600 dólares la tonelada para el caso de la soja, que es un producto que Paraguay exporta. Evidentemente es digamos, es un importante factor, digamos, para la recuperación que estamos buscando desde Paraguay en el 2021. Y en la región, en relación a Argentina, Brasil, que no venían con una muy buena situación económica, que vienen arrastrando algunos inconvenientes. Con la pandemia esto se recrudeció. También en el caso de Brasil no hay mucho avance en el plan de inmunización. Argentina está avanzando lentamente. ¿Esto cómo repercute también en materia económica, en materia de balanza comercial? Sí, realmente ha sido bastante afectado en el 2020, tanto Brasil como Argentina. No obstante, a pesar, digamos, de este escenario que estamos viendo de menores niveles de inmunización, no obstante, para estos años se espera que Brasil, el 2021, crezca en 3,5% y en el caso de Argentina, 6%, ¿verdad? O sea, eso es una buena noticia y un poco este comportamiento se puede ver reflejado en el último dato que publicamos del comercio exterior, en el cual la maquila, ¿verdad?, que es un producto que casi en un 80% se vende al mercado brasilero, está creciendo en el primer cuatrimestre a una tasa aproximadamente del 94%. Hay también un efecto base ahí, en el sentido que en el año anterior había caído en forma importante, pero por lo menos los niveles de exportación de maquila que estamos viendo son bastante superiores, digamos, a los que vimos incluso en todos los meses del 2020. Y esos datos que mencionaba Miguel en relación a la perspectiva de crecimiento para estos dos países, ¿también está muy atado a lo que hace a la producción agrícola, tanto en Brasil como en Argentina? También, digamos, recordemos que la pandemia golpea muy fuertemente a todo lo que implica, digamos, interacción social. En casi todos los países lo que hemos visto es que el sector servicios es el que principal, o sea, principalmente el afectado. Más golpeado, sí. No obstante, exactamente. No obstante, digamos, en estos países, ¿verdad?, al igual que Paraguay, han sido importantes, digamos, los desenvolvimientos del sector primario, principalmente en Paraguay y Brasil. Recordemos que en el caso de Argentina, digamos, hay fuertes restricciones desde el punto de vista de cambiario para un normal desenvolvimiento de los sectores, pero aún así, digamos, estos precios altos de commodities, aún con los impuestos, digamos, que son bastante altos para el sector primario, aún así, digamos, las condiciones son buenas para que Argentina también pueda crecer, principalmente por el lado del sector primario. Y la situación del sector manufacturero, tanto en Estados Unidos, que tiene un alto nivel industrial, también la Unión Europea, el caso de Brasil, Argentina, ¿cómo se está viendo? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en estos países? Sí, justamente en el reporte hacemos hincapié, digamos, que tanto en Estados Unidos como también en la Unión Europea, los índices adelantados muestran que el sector manufacturero se encuentra, digamos, en niveles que podrían ser considerados como de optimismo, o sea, en niveles de actividad económica que están
o que son compatibles, digamos, con las proyecciones de crecimiento que habíamos mencionado, tanto para Estados Unidos como para Unión Europea. Lo mismo para China. En el caso de Brasil, puntualmente, también el sector manufacturero en los últimos meses muestran mejores resultados respecto al 2020. Y también, a pesar de la situación argentina, también los números son mucho mejores de los que observamos en el 2020. Y en relación a los estímulos que cada nación estuvo otorgando o incluso pudo recibir en cierta medida, ¿qué análisis hicieron? ¿Qué cuenta el informe en relación a esto, Miguel? Sí, que en general los estímulos, principalmente por el lado monetario, se mantienen. Las tasas de interés están en niveles bajos, muy cercanos a cero, ¿verdad? Y se espera que tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea también esto se mantenga, digamos, hasta finales del 2022. Acá hay que mencionar también lo siguiente, ¿verdad? Que las inflaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea han aumentado, y esto también ha incidido, digamos, en el rendimiento de los bonos, es decir, han aumentado en niveles bajos todavía, pero digamos un poco estimulados por esta recuperación en la actividad económica que se ve y también por las expectativas, digamos, de una mayor inflación. Lo mismo también acá en la región, en Argentina y Brasil, las tasas de inflación están aumentando. Argentina está en niveles mucho altos, principalmente esto está explicado por digamos, fundamentos macroeconómicos, sí. Pero en general, en el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, ¿verdad? Esto principalmente está explicado por los aumentos de precios de commodity, tanto los de origen, digamos, agrícola, como también no agrícolas, como los precios del petróleo. Un poco eso es lo que está explicando la dinámica de las inflaciones, digamos, a nivel mundial. Y esto, por supuesto, tiene también relación con los precios que se están manejando, tanto a los commodities, como mencionaba, agrícolas, como aquellos que no son agrícolas, pero que también tienen un alto impacto en las economías. Por un lado los alimentos, por otro lado el petróleo. Esto también incide muchísimo en el análisis, Miguel. Sí, así mismo, ¿verdad? En general uno puede ver que las inflaciones totales, digamos, cuando uno considera el conjunto de la canasta, están en niveles altos, y generalmente hay una medida, digamos, de inflación núcleo, la llamamos nosotros, o inflación de tendencia, que básicamente consiste en excluir del índice los precios de los alimentos y los precios de commodities. Y bueno, y ahí uno puede ver que la mayor parte de esos aumentos están concentrados en estos dos segmentos que habías mencionado, alimentos y combustibles. Y ahora, en relación a las perspectivas, ya mencionó la perspectiva de crecimiento para estos países. Hablaba de Estados Unidos, también de países de la eurozona, de China. ¿Qué podemos esperar principalmente en la región? ¿Qué podemos esperar en el Mercosur en relación a los próximos meses de este año? Realmente también los pronósticos, digamos, para el Mercosur dan cuenta de un crecimiento en torno a un 4,8%. Y para el siguiente año de un 2,5%. O sea, en el 2021 hay que mencionar también que hay un efecto base de comparación bastante bajo, ¿verdad? Por lo que veíamos en el 2020 una caída en la mayor parte de los países. No obstante, esta tasa nos permite en alguna forma tratar de cerrar esa brecha respecto a las pérdidas en términos de producto que se tuvo en el 2020. Y esto también se puede mencionar que es una buena noticia para Paraguay. O sea, mirando los socios comerciales de Paraguay, digamos un poco a partir de los datos de comercio exterior, podemos ver que el promedio ponderado de crecimiento de esos países está en 5%. Y un poco esto también, este panorama ya, como te mencionaba, se ve reflejado en la balanza comercial. Recordemos que hasta febrero la balanza comercial de Paraguay había experimentado un déficit de aproximadamente 70, 80 millones de dólares, y sin embargo este resultado cambia totalmente
tanto en los resultados, mirando un poco los resultados de marzo y de abril. En marzo tuvimos un superávit respecto al mismo periodo del año anterior, en torno a los 500 millones de dólares, y en el trimestre habíamos cerrado cerca de un superávit de 400 millones de dólares. Superávit significa que estamos exportando más de lo que estamos importando, y en abril, el dato que publicamos ayer, ese superávit asciende a casi 600 millones de dólares. Y un poco esto guarda relación principalmente con el aumento del precio de commodity, de la soja, y también con las exportaciones de carne, que también han aumentado en forma importante. Y en el caso de la carne es principalmente la demanda externa. Si uno mira a los países, digamos, a los que exportamos, la mayor parte presenta variaciones positivas, salvo el caso de Israel, que tiene un tratamiento especial, ¿verdad?, en sus exportaciones, en el sentido que hay cierto protocolo que se debe cumplir, digamos, para poder tener un producto que es aceptado por ese mercado. ¿Y estos datos van a variar siempre y cuando no empeore la situación sanitaria durante este año? ¿Eso podemos tenerlo contemplado también en nuestra región, Miguel? Mira, yo creo que ese es el principal riesgo, ¿verdad? Porque hay factores positivos, ¿verdad? Lo mencionamos, precio de commodities, socios comerciales que mejoran su crecimiento, pero el principal riesgo, digamos, para la región es el tema sanitario. En la medida que no se pueda, digamos, tener un control sobre los niveles de contagio, principalmente sobre los niveles, digamos, de saturación de los sistemas de salud, evidentemente que la principal medida que se toma para poder controlar eso son las restricciones, y las restricciones afectan directamente a la actividad económica. Una salida, digamos, que tenemos ahí es acelerar justamente los procesos de inmunización, tratar de llegar, digamos, a la vacunación del 70% de las personas, ¿verdad? Porque esto principalmente va a implicar un alivio para el sector servicios, que es el sector, digamos, más golpeado en esta pandemia. Miguel, agradecemos su tiempo y los datos que proporcionó a los televidentes de Canal Pro. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo nuevamente para la audiencia. Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay, conversando con nosotros en los especiales de ProNoticias.